Hola, bienvenidos. Qué bueno que están conectados con nosotros en este análisis bíblico. Y bueno, en una serie sobre primicias y el poder de la ofrenda, descartando pues obviamente el malentendimiento y el abuso que en algunas ocasiones, creo que pocos de ustedes, pero sí ha habido ejemplos, más que nada se escuchan cosas de gente que ha predicado, enseñado con la Biblia y ha abusado del sistema de dar, o la forma de que la Biblia dice que demos, usándolo para otras cosas y fines personales. La Biblia dice que damos a Dios para que haya alimento en su casa, entre muchas otras cosas, que es sostener y hacer que su casa o la obra de Dios se extienda en la tierra. Y con dos invitados de superlujo que me han estado acompañando, ya lo estoy torturando en esta tercera sesión. Bueno, Sergio está acostumbrado a esta clase de torturas, hasta esta clase de torturas, pero al pastor Rodrigo Bravo de Matamoros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, pastor. Gracias. Bienvenido, Sergio. ¿Estás en casa? Gracias, muchas gracias. Me ha llegado por ahí el comentario de que vas a estar viniendo desde Cancún acá. Va a cambiar el formato, ¿verdad, Sergio? Eso dicen, eso dicen. Entonces, estamos en enero. En esta serie de primicias ya no estás en León viviendo, Sergio. Ya no, estamos en Cancún con una asignación, precisamente mucho de lo que estamos tocando en estos temas, y creo que pues con la ayuda del Señor ahí vamos. Pero no nos vas a dejar, Sergio. No, claro que no. Sí, somos familia. Ya nos casamos y no hay divorcio. No, en Cristo no. Ya estamos los ministerios enlazados. Muy bien, pues tiene oportunidad de invitar a otras personas, escribir, mandar un mensaje para que se conecten, animar a otros, o tal vez le guste hablar de este tema, le pasa el enlace a alguien, lo oye, lo ve y luego platican y usted le explica todo lo que está aprendiendo de este análisis bíblico. Estamos hablando sobre el que Dios tiene memoria, bueno, entre otras cosas, sobre que Dios tiene memoria de lo que damos, y que lo que damos, como Abraham, cerramos así la sesión pasada, como Abraham entregó a Isaac, lo estaba entregando en un sentido para el futuro. Dios hace memoria de lo que damos del pasado, pero lo que damos también tiene un efecto en el futuro. ¿Cómo que tiene un efecto en el futuro? Sí, todo lo que damos entra a futuro, no se queda en el presente, entra a futuro, porque el único que sabe el futuro es Dios, y el único que puede garantizar y asegurar el futuro es Dios. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios en una ofrenda, estamos dando una semilla. Entonces, toda semilla entra al futuro, porque no sembramos y cosechamos en el presente. Siempre lleva un espacio de tiempo, un elemento de tiempo entre siembra y cosecha. Entonces, realmente nuestras semillas están entrando al futuro y van delante de nosotros. Por eso lo que damos en cuanto a la semilla, lo que comentábamos hace un rato, Dios da semilla al que siembra. Tenemos que cuidar la calidad, la cantidad, la genética de la semilla. ¿Por qué? Porque una semilla entra al futuro, no se queda solamente en el presente. Entra y hace camino hacia donde nosotros vamos. Por eso tenemos que direccionar la semilla. Tenemos que direccionar y tenemos que intencionar la semilla. No nomás dar para dar, ya di, ya acabé. Correcto. Darle un propósito. Sí, en el área del dar, nosotros tenemos que darle propósito a la semilla. Cada uno dé como propuso, con propósito, desde el corazón. Entonces, la semilla debe tener un propósito. Entonces, no nada más dar porque pasó, dice la Biblia. Porque pasó el tiempo de la ofrenda o porque dice la Biblia. Tenemos que dar con un propósito, ¿verdad? Si alguien siembra semillas de maíz, cosecha maíz. Siembra papaya, melón, eso es lo que cosecha, pero es por la semilla que plantó. Entonces hay semillas que llevan un corto, mediano y largo plazo, y hay semillas que probablemente las plantemos y cuando no estemos físicamente, hasta nuestros descendientes después de nosotros estarán cosechando. Wow. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que entender que todo lo que tenemos es semilla. Todo, o sea, semilla es todo lo que ya nos fue dado. Él nos la dio. Para producir fruto. Todo lo que Él nos ha prometido. En fruto, en pan, que es lo que suple la necesidad. Entonces, lo que dice Deuteronomio, retomando acerca del dar, Deuteronomio 14:26, dice así, porque le comentaba, dinero es todo lo que ya tenemos, ¿verdad?
Por ejemplo, ropa es dinero, ropa es semilla, dinero es semilla, comida es semilla, trabajo es semilla. Pero Deuteronomio 14:26 dice: darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces dice, darás el dinero. O sea, es bíblico dar el dinero por lo que uno quiere, porque no es un trueque ni un intercambio. El dinero es semilla. Cuando nosotros vemos el dinero como semilla, lo estamos mirando desde una visión de fe, ¿verdad? Espiritual. Espiritual. Entonces dice, darás el dinero. Es bíblico dar el dinero por lo que uno quiere, por vino, por oveja, por sidra, por vaca y por todo lo que tu alma deseare, dice Deuteronomio 14:26. O sea, es correcto dar por lo que uno quiere, porque el dinero es una semilla. Puedes ponerle intención, estás hablando exacto, de eso. Sí, ponerle una intención. Las personas, en general todos, disculpen que me dirija a los que nos están siguiendo en la transmisión, creen que nosotros enseñamos en la iglesia, los pastores, los maestros de la palabra, porque queremos el dinero de la gente. Pero es que tenemos que enseñar porque es lo que está escrito. No rehuimos enseñar todo el consejo de Dios. Y también los que nos siguen muchas veces en las transmisiones saben que no estamos hablando de dinero todas las transmisiones. El tema ahora son primicias y el poder de la ofrenda, pero hemos hablado de la adoración, hemos hablado de dar fruto, hemos hablado del Espíritu Santo, de la segunda venida de Cristo. O sea, todos los temas, entre ellos también el tema financiero. Y lo que no saben las personas, Rodrigo, que nosotros también damos. Sí, claro. O sea, no estamos enseñando sobre primicias y sobre honrar a Dios y el poder de la ofrenda, y nosotros solo enseñamos y no lo vivimos. De hecho, la Biblia nos dice que para tener autoridad en lo que enseñamos, debemos vivirlo. Dicen que cuando Jesús hablaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos. Los fariseos enseñaban, pero no ponían en práctica mucho de la palabra, pero Jesús era la palabra hecha carne. Entonces, nosotros enseñamos porque está en la Biblia. No se ofenda, ni se enoje, ni critique. Mejor diga, no sabía esto, vamos a revisarlo, analícelo con nosotros, repáselo en su Biblia. Si tiene preguntas y usted es de Trigo y Miel, pues tenemos grupos Crece, tenemos diferentes formas en que usted puede preguntarle al liderazgo, aún a mi esposa, a mí, a Pipe, a Sergio, a cualquiera de los que estamos aquí sirviendo constantemente a Dios, y se dará cuenta que hay un interés hacia quitarle el dinero, sino a que todos, o sea, porque eso lo vivimos nosotros, experimentemos cómo Dios respalda su palabra en respecto a las primicias, que es lo que estamos haciendo en este mes de enero, y el poder de la ofrenda. Que entendamos que, como dijo Rodrigo ahorita, el pastor Rodrigo, todo lo que tenemos es una semilla que podemos sembrar. Todo lo que tenemos, bueno, generalmente costó dinero, si no a nosotros, porque nos lo regalaron, les costó a quienes nos lo regalaron, y está Dios esperando qué vamos a hacer con tanta semilla. O la usamos, una parte es para comerla, pero no toda. Si tú te comes toda la semilla, pues ¿qué vas a sembrar? Entonces, tú también diezmas y ofrendas, Sergio. Ahora que estás haciendo tu construcción allá, que por eso es que te moviste a Cancún, se nos movió a Cancún. Bueno, de allá era, pero se nos movió. Tú también das. Mira, una de las cosas que puso Dios en mi corazón, o más que nada me comprometí yo con Dios, yo le dije, Señor, yo no quiero que nadie en mi congregación pues se convierta en alguien que ponga el ejemplo más que yo. Entonces yo hice un pacto con el Señor cuando recogimos la primera promesa. Yo no di o no puse la cantidad hasta que ya supimos la respuesta de las personas. Yo me comprometí con el Señor a que yo iba a dar más que todas las personas que prometieran en la congregación. Fue algo muy específico, por lo mismo que tú dices, ¿no? Creo Exacto. que no sería coherente que uno estuviera de alguna manera proponiendo o enseñando o transmitiendo o impartiendo estas verdades que están en la palabra, que Claro. son de Dios, sin la expectativa de poder vivirlas al nivel que Dios espera que las vivamos, porque todo esto tiene que ver con fe y con madurez. O sea, mientras más fe y madurez vamos teniendo,
pues más responsabilidad vamos teniendo en lo que Dios nos habla en su palabra y sobre todo en vivirlo, en convertirlo en un rema, en parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, claro que sí, digo, nosotros tenemos el mismo pastor, tú y yo, los doctores, para decir, cada 6 meses nosotros tenemos ya, y ellos lo saben, los doctores, nosotros vamos a su casa, mi esposa y yo, a veces va mis hijas también, y obviamente los ponemos al día, obviamente les explicamos qué estamos haciendo, les pedimos Es como consejo un reporte. y al final les entregamos nuestros diezmos. En nuestro caso, al ser pastores, pues yo no lo puedo dar en la iglesia porque sería como meterlo en una bolsa y sacarle la otra, porque yo soy el que administro. Serías muy generoso contigo Sí, mismo. conmigo mismo, ¿no? Entonces aprendimos hace muchos años en que en nuestro caso, como personas Pastores. que están en autoridad de pastores, nuestro diezmo es a nuestros pastores, ¿no? Y cuando damos nuestro diezmo como pastores a nuestro pastor, nuestro corazón se liga. Sí, claro. Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro o donde pones tu recurso, Ahí está. ahí estará tu corazón. Entonces a veces no lo entienden las personas, que en la congregación no es necesario que se haga, pero nosotros como pastores, una autoridad nos supervisa y entregamos nuestros diezmos. Igual yo le entrego los diezmos a ellos, o Angélica y yo lo hacemos, y ellos oran por nosotros, nos bendicen, como es el anhelo, ¿verdad? Que se cumpla lo que dice la Que el Escritura. mayor bendiga al y menor. estamos ligados, ¿verdad? O sea, nuestro corazón está en lealtad y en fidelidad con ellos, y es algo muy hermoso, muy, porque la gente ha de creer que no lo hacemos porque no sé, ¿va? Y nosotros tampoco vamos a andar publicando lo que damos, Sí, claro. porque eso no sería la actitud correcta. Pero la gente ha de creer que los pastores no dan, nomás piden, se la pasan pidiendo, pero no dan. Sí, es muy importante eso, lo que comentabas, pastor, eso nos da autoridad en áreas, ¿verdad? Todo lo que nosotros practicamos es porque lo sabemos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que dice, es que eso ya lo sé, pero en realidad, si no diezmas, no lo sabes. Uy. O sea, si alguien dice, no, yo ya sé eso de la oración, pero si no oras, tú no sabes nada de la oración, ¿verdad? Yo ya sé este tema, yo sé aquello. Todo lo que practicamos es porque nos ha sido revelado. Bien, hay conocimiento, pero no revelación a veces. Así es. Entonces, lo practicamos porque hay revelación y entonces es cuando nosotros recibimos autoridad espiritual en esa área, pero no solamente eso, sino que entonces sí sabemos del tema, porque lo estamos practicando. Entonces, todo lo que no practicamos no lo sabemos, aunque aleguemos. Es una teoría. Sí, así es. Entonces, es un principio, yo le llamo principio de genética espiritual. Cuando Jacob dice que las ovejas venían al abrevadero, ponían las cañas descortezadas. Lo que la oveja veía, lo reproducía. Entonces, es un principio de genética espiritual. O sea, enseñamos lo que sabemos, pero vamos a reproducir lo que somos y lo que hacemos en las ovejas. Entonces, como pastor, un pastor no se puede quejar, es que esta iglesia es dura de corazón, no diezma, tiene corazón de diamante, son bien duraznos. Pues no. Y yo creo que sería raro, ¿no? Digo, no tengo la capacidad de tener ahora sí que un indicador, pero yo creo que sería muy difícil que una iglesia tuviera un pastor generoso, dador, y que la gente no fuera así, o sea, que sería algo muy, muy raro. Creo que normalmente va junto con pegado, ¿no? Si el pastor es difícil en esa área, pues generalmente las ovejas, lamentablemente por la impartición, por lo que representa la genética, la naturaleza, pues también serán de la misma forma, ¿no? Entonces yo a veces le pregunto, con respeto lo digo, a algunos pastores que vienen a quejarse conmigo de las ovejas, de a veces la dureza en esa área o la falta de generosidad, yo lo primero que les pregunto es cómo son ellos en ese tema, ¿no? Y algunos me dicen, ¿me puede repetir la pregunta? Entonces ya encontré el origen del problema, que no siempre es la gente, porque puede ser la enseñanza, es cierto, por el miedo, por el temor, por la vergüenza que hay de ese tema, por todo lo que hemos platicado, a veces en las congregaciones se omite hablar de ese tema. Y yo considero porque que la gente se molesta o creen que el motivo de enseñarles es que tú quieres su dinero, cuando el que se los pide es Dios. Dame, oh hijo, tu corazón. Y Jesús dijo, tu corazón sigue a donde pones el dinero. Y se vuelve, si lo manejamos en un sentido natural, se vuelve un gana-gana, Felipe, Rodrigo, porque Dios nunca nos va a dejar
colgados de la brocha, ¿no? Entonces se va a bendecir la obra, se va a prosperar la obra, y también las personas que participan de ello van a ser bendecidos, porque lo que más quiere Dios es un testimonio, ¿no? Y cada persona que entiende esta verdad y aplica este principio se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios, del respaldo de Dios, y al mismo tiempo obviamente la obra prospera, se bendice, y obviamente el reino de los cielos avanza en esta tierra. Wow. Entonces la ofrenda, nos decías, tomando otra vez el tema, pero es importante porque son preguntas que la gente tiene y no se atreve a hacer. ¿El pastor dará? Bueno, yo doy mis ofrendas aquí y en otros lados, pero doy mis ofrendas aquí. Y yo me he propuesto, mi corazón, bueno, eso es mi asunto, dar de ofrenda por lo menos lo mismo que diezmo o aproximado, ¿no? Ahora con el COVID y todo eso, pues bajó, ¿verdad? Pero estoy ahí, yo diciéndole al Señor, no, voy a cumplir lo que has puesto en mi corazón. Y aunque no lo publicamos, porque sería como una presunción, pero un pastor debe dar, debe ser, yo digo, al nivel de lo que él tiene, el mayor dador de su congregación. Aunque haya empresarios que puedan dar más cantidad, tal vez para el pastor es el que da el más grande esfuerzo. Yo veo en la Biblia que son las viudas las que dan el más grande esfuerzo al dar. Y yo digo, bueno, debería ser el pastor. Algún ejemplo hay que hubiera en la Biblia de un pastor que su más grande esfuerzo es para dar. Entonces la ofrenda debe tener dirección. Esta es la última sesión que tendremos contigo, Rodrigo, de las varias que vamos a tener de primicias. ¿Qué más sobre esta verdad? Sí, algo muy importante es que la mejor ofrenda no se mide por cantidad, se mide por sacrificio. No importa los ceros. Exacto. Del cheque o de la cantidad. Sí, porque en alguna ocasión Dios me pidió 2,000 pesos, no era una gran cantidad. Mi esposa y yo hemos sembrado mucho más que eso en cuanto a una ofrenda, pero como era todo lo que teníamos, era demasiado. En ese momento. En ese momento. Entonces, la mejor ofrenda que le damos a Dios no es de cantidad, es de sacrificio. Si no hay sacrificio, al dar, estás dando sobras. Exacto, ¿sí? Entonces, toda ofrenda lleva sacrificio, ¿verdad? Y por un lado, por otro dice, Malaquías 1 dice, el hijo honra al padre. Al padre, o sea, todo hijo va a honrar con sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Si yo soy pastor y estoy bajo una cobertura, yo voy a honrar mi autoridad, mi padre espiritual, porque el hijo honra al padre. Entonces, tenemos que honrar con diezmos y ofrendas. Entonces, en una iglesia igual, la iglesia deben de honrar, porque tenemos que entender que hay hijos en el cuerpo de Cristo, ¿eh? Hay hijos y hay otros que son hijos. El maíz. Pero eso, con la guayaba, el maíz con la guayaba. ¿Son hijos de la guayaba o del maíz? Esa es otra historia, ¿no? Wow. Entonces, Rodrigo, ¿hay algún ejemplo en la Biblia? Digo, tú eres experto en el tema. La sesión pasada hablamos de tus libros, ya 10 libros. Nos hiciste favor de obsequiarnos los últimos 3. Las ventanas de los cielos, diezmos, obligación o bendición, y el manto de los reyes. La semilla, la honra es una semilla de promoción. Tú eres el experto en esto. Un pasaje que te llame la atención, de los muchos que hay en la Biblia, sobre que Dios hace memoria y que haz de cuenta al más escéptico, a la persona que más le cuesta soltar el codo, ser generosa, entender que la confianza y la seguridad de una persona no debe estar en las cosas materiales, sino en Dios. Uno que tú sugieras de la Biblia, nos habías comentado de uno del Nuevo Testamento. Sí, abundo un poquito, miren. Antes de ese pasaje, quiero comentar algo. Mire, hay gente que es tan tacaña, que cuando abren el análisis bíblico, si ven que es sobre el área del dar, le cambian a otro rápido. O están viendo en televisión un programa o escuchando un programa de radio y ven que están exhortando alguna ofrenda para algún proyecto y le cambian también, ¿verdad? Entonces, hay unos dentro de la iglesia que son tan codos, tan tacaños, que les digo que el único lugar que ocuparía en el cuerpo de Cristo es el codo. Sería en el codo. Sí, entonces tenemos que ser las manos de Jesús en la tierra. Las manos dan, ayudan, restauran, bendicen, sí, ¿verdad? Claro. Entonces hay un pasaje en el Nuevo Testamento de un hombre que no era ni cristiano, pero el poder de su generosidad delante de Dios está acá en el libro de los Hechos, capítulo 10. Entonces dice así el pasaje: había
en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido como memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y qué barbaridad, qué pasaje. Aquí me llama la atención de que el primer saludo que le da el ángel a Cornelio, reconocemos varias cosas en la vida de Cornelio, que las características, dice que era un hombre piadoso con su familia, que oraba siempre y que daba limosnas. Cuando el ángel viene enviado del cielo a la casa de Cornelio, le dice: Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido como memorial delante de Dios, ¿verdad? Lo que le está diciendo: Cornelio, mira, Dios sabe quién eres en la tierra por tus oraciones y por tu generosidad al dar limosnas al pueblo. Ahora, me llama la atención porque Cornelio no era salvo. Él dio limosna porque los no salvos dan limosna. No tenía entendimiento. Exacto, los salvos dan ofrenda. Limosna se le da A los pobres. a los pobres, pero ofrenda se le consagra a Dios. Sí, no, a Dios no le da limosnas. Limosna es un acto de misericordia, ofrenda es un acto de honra. Wow. Entonces, este hombre daba limosna porque no era salvo. Por eso mismo el ángel dijo que trajera a Pedro para que les enseñara el camino de la vida. Yo fui monaguillo, no sé si todos lo sepan, bueno, tú sí, 4 años, y asistía a uno de mis tíos, tenía 2, con el que estuvimos de monaguillos, en la misa, se llama el oficio de la misa, y nos turnábamos el ofrendero, aunque él ponía al sobrino, éramos varios sobrinos, más grande en esa posición, y a mí me tocaba, como ya lo he comentado, la famosa campana, donde se toca a cierto momento la celebración de la misa y la gente se arrodilla, y yo la tocaba en otros momentos y la gente se sacaba de onda que si se arrodillaban porque no era el momento adecuado, pero siempre la gente daba monedas. Cuando la gente en la charolita que se pasaba en ese tiempo, no sé ahora, en las filas de la iglesia, a la limosna, así se le llama, daban monedas. Allá, sí, wow, alguien daba un billete. Y de hecho la gente metía la mano, porque me tocó hacer la recolección, movía la bolsa, así de los señores de antes, que todos tenían bolsas muy grandes, que mandaban a hacer sus pantalones al sastre, y se oía, y agarraban varias y las ponían. Estamos en una cultura que por tradición y muy fuerte, hasta ventajosamente para la actitud egoísta de muchos, se dan limosnas, o sea, el menudo, las monedas, lo que sobra. Sí, es como dices, un problema cultural. Y cuando llegamos a Cristo tenemos que romper con esa mentalidad del mundo. La Biblia dice claramente en Romanos 12:2 que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y ahora sí podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que partir sobre la idea de que lo que hacíamos en el mundo no era la voluntad de Dios. Aún en las cosas que nosotros le llamamos espirituales, sí. que realmente eran más enfocadas a un aspecto religioso, ritualista, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una transformación total de nuestra mentalidad y también del propósito por el cual hacemos las cosas, y que fue una de las cosas, mencionaba Rodrigo, que Dios hizo con Cornelio. Él vio su corazón. Digamos que Dios vio el potencial de Cornelio. No tiene enseñanza, pero es generoso sin esa enseñanza. Y es genuino, o sea, es un hombre que dentro de lo que sabe y conoce quiere ser obediente, porque lo platicamos fuera del aire. Seguramente él era un hombre, vamos a decir, adoraba así, ídolos romanos, idólatra, ¿no? dioses, o sea, romanos, politeísta, venía de todo, pero es lo que él conocía, o sea, y es donde vemos el corazón de Dios. No lo juzga, no le dice qué bárbaro, cómo es posible que estés adorando a otros dioses. Pues era un centurión romano, o sea, desayunaba, comía y cenaba lo que representa la cultura, muy fuerte, por cierto, hasta nuestros días romana, ¿no? Entonces,
cuando él tiene esta visión, cuando este ángel viene a él, viene a transformar su vida. Y viene a Dios a mostrarnos que Dios puede utilizar aún lo que humanamente pareciera que no está listo, preparado para hacer algo grande, porque vamos a hablar, me imagino, más adelante de la trascendencia que tuvo este momento, porque no fue solamente una visión, no fue solamente unir a Cornelio con Pedro, ¿verdad? De una forma sobrenatural, porque Dios tuvo también que hablarle a Pedro, si no Pedro no hubiera ido ni de loco. Imagínate que se te aparecen dos Suburbans de la PGR a tu casa y venimos por ti, No, a ver si sales, ¿no? O sea, díganles que no estoy. Sí, no, ahí nos vemos, ¿no? Pero Pedro ya le había hablado Dios que tenía que ir a casa de Cornelio, ¿no? Entonces, lo que yo veo aquí es cómo Dios es tan misericordioso y tan bueno con nosotros, que aunque cuando venimos de un trasfondo, respondiendo a tu pregunta, donde estamos acostumbrados a dar las obras, porque ese es nuestro concepto humano de dar. Y la gente en las congregaciones cristianas sigue con ese modelo. Sí. Entonces tenemos que romper esa mentalidad, porque hoy estamos en una nueva cultura, que es la cultura del reino de los cielos. Y en la cultura del reino de los cielos no damos lo que nos sobra. En la cultura del reino de los cielos no damos por obligación en cuanto a llenarle el ojo a alguien o que me vean, sino que entendemos que Dios ve el corazón. Infinidad de veces en la Biblia vemos situaciones en donde, como decía Rodrigo, no es la cantidad, sino el entendimiento de lo que me va a costar. Y ahí mucha gente se confunde. Yo meditaba un momento ahorita que decía eso Rodrigo, que la gente dice, ahí está, es como un pretexto, ¿no? Dios no ve la cantidad. Entonces, si yo sigo dando limosna, a Dios no le importa porque Dios no ve, no ve la cantidad, pero sí ve el sacrificio. Entonces no es lo mismo como lo vemos ahí en la Biblia cuando Jesús estaba. Eso a mí me impresiona, ¿no? Y no lo hemos mencionado, pero yo no me imagino a nosotros dándole a Dios nuestra ofrenda con Jesús a un lado viendo, como sucedió en esa ocasión en el templo, ¿no? Que Jesús estuvo viendo uno por uno cuánto daba hasta que llegó la viuda que tiró las blancas y todo eso. Pero Jesús estaba ahí, y eso es un principio espiritual, ¿no? Jesús está ahí viendo lo que nosotros damos, ¿no? Entonces creo que aquí sí es importante entender que aunque Dios no ve la cantidad, sí ve el sacrificio, y que realmente lo que le estamos dando es algo que le honra, porque lleva de por sí el esquema de ese sacrificio, ¿no? No tanto el esquema como a veces pensamos, ¿no? Si doy 3 pesos o 5 pesos, o si sigo dando mis monedas, pues está bien porque Dios no ve la cantidad. Creo que no es el espíritu de lo que queremos transmitir a la gente, ¿no? Sino el entendimiento que para algunos un sacrificio va a ser dar una cantidad, y para otros va a ser otra cantidad del sacrificio, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poquito el esquema. Una persona puede dar más, pero como da de lo que le sobra, porcentualmente está dando en el reino de los cielos menos. Una ofrenda más defectuosa. Porque no hay un sacrificio de por sí. Porque lo dijo él, la limosna es a los pobres. A Dios no se le da limosnas o sobras, se le da una ofrenda de sacrificio o de honra. Así es. Entonces encontramos en este pasaje que el ángel, el primer saludo que le da a Cornelio, dice: tus oraciones y tus limosnas. Ni buenas tardes le dijo, han subido como memorial delante de Dios. O sea, Dios sabe, Cornelio, quién eres tú. Dios te conoce por tus oraciones y por tus limosnas. O sea, este hombre tenía un nivel de generosidad porque ayudaba a la gente del pueblo. Pero como decía, a los pobres se le da limosna, a Dios se le da ofrenda. Dar limosna es un acto de misericordia, dar ofrenda es un acto de honra, de adoración. Entonces, me llama la atención que Cornelio movió el cielo, porque activó que un ángel viniera desde el cielo a su casa. Sí, claro. Movió el cielo a su favor a través de limosnas y oraciones. Entonces tenemos que tener la revelación que nosotros ya somos salvos, lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto más podemos mover el cielo a nuestro favor? Con diezmos, ofrendas, promesas, primicias, y con nuestras oraciones podemos mover el cielo porque somos salvos. Si un hombre no salvo movió el cielo con limosna y oraciones, ¿cuánto más nosotros? Todo cristiano sabe, bueno, la mayoría ya tiene unos meses, que Dios escucha la oración, si no, ¿para qué orar? Aparte, Jesús dijo: ustedes orarán así, y enseñó la oración modelo, Padre Nuestro. Nadie tiene duda de que la oración sube delante de Dios, y conforme vamos caminando entendemos que debe ser conforme a su voluntad, y Dios nos responde. Pero la gente tiene duda, así casi hasta ignorancia, y la ignorancia ungida sigue siendo ignorancia. Ungida sigue siendo ignorancia,
que las ofrendas suban para memoria o las dádivas. Todo el mundo dice, sí, estoy de acuerdo que las oraciones suben, pero el dar sube. Así es. Sube. Ahí está, ¿no? Sí, el apóstol Pablo mismo enseña en la iglesia de Filipos, en la carta a los filipenses, Sí. dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Solo ustedes. Solo ustedes. No es que busque fruto de ustedes, ¿verdad? Sino que busco fruto que abunde a favor. Y en dice, Dios. han dado olor, sacrificio aceptable y olor agradable. Pues nunca el dinero ha olido bien. Y no había billetes, era pura moneda, oro, plata. Y dice que lo que han dado es un aroma agradable. Agradable. Ni modo que sea el aroma de las monedas, no es. Así Es es. el aroma del sacrificio de la gente al dar. Así es. Como la mujer en la aldea de Betania dice que la casa se llenó del olor de aquel perfume. Ujú. Fue una ofrenda De que sacrificio. agradó, de sacrificio a Jesús. Claro, claro. Sí. De ese mismo pasaje, ¿qué más aprendemos de Cornelio? Pues activó el cielo a su favor y vino Cornelio y no solamente él fue salva toda su casa. Entonces empezó un avivamiento por el corazón de un hombre piadoso, que era generoso y que oraba a Dios. Yo creo que esta historia mata todos los pretextos, porque la gente dice, no, yo no doy por esto y por aquello. O sea, el ángel, enviado de Dios, le dice, lo que tú oras y lo que tú das causa un efecto en el cielo. Así es. Entonces, es imposible creer que cuando damos nosotros, honrando a Dios como lo estamos haciendo con primicias o con nuestros diezmos, ofrendas, promesas, no pasa nada. Es lo que tratamos de decir, que si activamos, así como nadie oraría si sabe que nada va a pasar porque sería una pérdida de tiempo. Nadie compartiría de Jesús a otros si sabe que en el otro que escucha no va a pasar nada, pero muchas veces hay fe, responde a la invitación, entrega y rinde su vida a Jesús y cambia de destino su eternidad. Pero si no creyéramos que va a pasar nada, ¿para qué hacerlo? Igual los que no dan, ha de ser porque creen que no pasa nada. Y creo que aquí tenemos que tomar una posición bien definida en nuestra vida espiritual, si sobre este tema voy a ser participante o observador. Porque realmente una de las cosas que tenemos que entender es que al activar este principio también nos volvemos instrumentos, porque no solamente, y creo que es algo que vemos en este pasaje, Dios le interesa el aspecto hacia adentro, es decir, Dios claro que quiere que podamos honrarle con nuestras finanzas, pero también quiere usarnos como instrumentos para bendecir a otras personas. Lo que hacía este hombre fue como dice la Biblia, sé fiel en lo poco y Dios te pone sobre más. Él era, como dice aquí, yo estaba leyendo en la versión del lenguaje actual, que dice este pasaje sobre lo que él hacía. Dice, Dios ha escuchado tus oraciones y fíjate lo que dice, y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. O sea, hay una referencia, pero entonces Dios toma eso, llamémosle dentro del entendimiento de Cornelio, poco, y lo transforma en algo obviamente mucho más grande, porque este hombre se convierte en el instrumento que Dios usa por primera vez en la historia de la humanidad para llevar el evangelio a los gentiles, A los no judíos. a los no judíos. O sea que la ofrenda de él no solo trasciende en que un ángel lo visita, en que su familia conoce del Señor, sino trasciende en que se abre una puerta a los no judíos para que conozcan de Cristo. Exacto, entonces fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre más. Sí, además encontramos ahí que el traer a Pedro pues genera un gasto, mandarlo a traer, o sea, no era ¿Cierto? cualquier cosa, Sí, era no, una inversión. Estaba en otra ciudad. Sí, Es más, fue al día siguiente. Si Sí. nosotros leemos el pasaje, o sea, no fue verlo a buscar aquí, no, fue a verlo a buscar hasta el día siguiente de transportación y ahora tráelo para acá, ¿no? Todo lo que eso representa y junta a toda la familia. Yo no creo que los haya juntado así, seguramente les dio algún Alimento, los los hospedó, hubo todo pero el hombre ya tenía, digamos, la genética, la estructura de entendimiento que iba a haber un propósito de todo eso y se convierte en el precursor de lo que es el evangelio a los gentiles, ¿no? Que sorprende a Pedro, porque el primer sorprendido en lo que sucedió fue Pedro, y sorprende a todo el concilio de Jerusalén, que hasta mandan llamar a Pedro de ver qué está pasando, ¿no? Y se vuelve un gozo aún para los mismos apóstoles de saber, pero el origen de todo esto, con todo respeto, no fue el apóstol Pedro, el origen de todo esto fue Cornelio, con lo que acabamos de mencionar. Cornelio activó el cielo.
Así es, el cielo en la tierra. Y encontramos también el pasaje de Mateo en la aldea de Betania. Dice que una mujer trajo un perfume de nardo de alto precio. Cuando Jesús resucita, Sí. en Juan 11, en Juan 12 dice Sí. eso. Entonces encontramos acá en Mateo, En Mateo. Mateo 26, versos 6 al 13. Ahí lo encontramos otra vez, este pasaje, pero nos damos cuenta de que Jesús termina diciendo, y si donde quiera que se predique este evangelio, será recordado lo que esta mujer hizo, dice, para memoria, Verso 13. para memoria de ella. Entonces, también fue una ofrenda memorial. O sea, ¿en qué sentido afecta en el sentido de extender el reino las ofrendas? Sí. Porque dice, donde quiera que se predique este evangelio será recordado lo que ella hizo, o se tendrá memoria. Y luego dice una ofrenda memorial, o sea, para memoria de ella. Nos damos cuenta que si queremos que el evangelio avance, tendremos que dar de la manera sacrificial que dio esta mujer, para que se predique en todos los rincones de la tierra. Sí, porque nos gusta dar en nuestra congregación, porque de alguna manera lo que se da redunda en la mejoría del lugar o en el mantenimiento. Pero aquí está hablando de que se dé para que en todas partes se comparta de Jesús, que es otro de los fines de las promesas, primicias, ofrendas, diezmos que damos en la congregación. Una parte también de eso se usa obviamente para sostener el lugar donde nos reunimos, los que sirven a Dios y han dejado otras ocupaciones por hacerlo, pero también redunda en los esfuerzos para compartir de Jesús en otros lados, apoyar, enviar gente, traer personas y hacer eventos masivos o pequeños de alcance. Exacto. Sí. Y retomando esto en el sentido del poder que tienen las ofrendas, segundo libro de Samuel 24 del 10 al 25, por tiempo no lo vamos a leer, pero ahí haciendo una síntesis nos dice que David censó el pueblo, Sí. ¿verdad? Para considerar cuántos hombres de guerra tenía en su ejército. Entre Judá e Israel estamos hablando de más de 1 millón que retomó en el censo. Que podían ser soldados. Exacto. Entonces esto desagradó a Dios, porque esto hablaba que entonces David, a pesar de que había visto las grandes victorias, dejó de confiar en lo que Dios podía hacer, en la providencia de Dios. Claro. Y censó el pueblo y esto desagradó, y Dios le envió al profeta Gad y le dice, mira, elige para ti 3 años de hambre en todos los términos de Israel, 3 meses ser perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días la espada de Dios en todos los términos de Israel. David dice, caiga yo en las manos del Señor porque sus misericordias son grandes en extremo. Wow. No pidió caer en manos de sus enemigos porque pues, lo iban a destruir, ¿verdad? Él entendía la misericordia de Dios. Y 3 días, y dice la palabra que en un lapso de 72 horas murieron 70,000 hombres de guerra en todos los términos de Israel. A David y a los ancianos se les concedió ver en visión cuando el ángel iba apenas a destruir en Jerusalén, suspendido entre el cielo y la tierra y con la espada desenvainada. Eso era lo que estaba provocando la peste, algo espiritual, ¿verdad? Y dice que David el rey tuvo temor, pero volvió Dios a enviar al profeta Gad y le dijo, construye un altar en la era de Ornán Jebuseo. Un altar sirve para 2 cosas, invocar el nombre de Dios y para ofrecer, para ofrendar. Entonces dice que viene con este hacendado David y le dice, oye, véndeme esta parcela, este pedazo de terreno, porque voy a construir un altar a Dios. Y dice la palabra que Ornán Jebuseo le dice al rey, yo dono la tierra, los bueyes, la leña, para que ofrezcas a Dios. David dijo, no, porque no ofreceré algo que a mí no me cueste. O sea, lo que le ofrecemos a Dios nos tiene que costar a cada quien. ¿Sí? A cada quien. Dice que compró por su justo precio y construyó un altar. Cuando ofreció la ofrenda, cesó la mortandad en Israel. El poder de una ofrenda detuvo el juicio, la desgracia y la muerte en Israel. Tremendo. El poder que tiene una ofrenda, ¿verdad? No es una cuestión de dinero, no, es una cuestión espiritual, ¿verdad? Hasta los brujos entienden ese principio, se lo han robado, lo han contaminado y saben que cuando hacen algo en contra de alguien, ofrecen una ofrenda y la iglesia dormida. Wow. Y cuando hacemos nuestras primicias, Rodrigo, que ya lo estamos haciendo pues en este inicio de año, ¿eso qué
suelta bíblicamente cuando entregas tus primicias, que es lo primero que recibes en el año, la primera semana, el primer salario, quincena o primer venta o todo el primer mes? ¿Qué suelta eso? Suelta bendición, suelta protección y suelta que garanticemos, aseguremos que en el año Dios va a cuidar de nosotros. Esto es como pagar una prima de seguro, ¿verdad? Estás garantizando que aunque el 2023, este año, sea incierto, el Señor va a cuidar de ti, porque se lo estás consagrando en el principio de las primicias, ¿verdad? Al darle lo primero al Señor, Él redime o bendice el resto. Así es. Bueno, pues lo estamos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo porque está en la Biblia, ¿verdad? Hacemos 4 grandes celebraciones al año: primicias, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, que están en la Biblia. Es cierto, nuestra vida completa ahora que conocemos a Jesús es de Dios, y lo menos que pudiéramos dar es dinero, porque la Biblia dice que lo que más anhela Dios es nuestro corazón. Pero Jesús dijo en Mateo 6:22, donde el hombre pone su dinero o su tesoro, ahí estará su corazón. De manera que si tú dices que le das tu corazón a Dios, pues el área financiera es en consecuencia. Vamos a terminar estas sesiones, vamos a orar para despedirnos. Yo quisiera orar por cualquier persona que está sintonizándonos y no le ha dado su corazón a Dios, aunque ciertamente la temática ha sido las primicias y el poder de la ofrenda, el área económica. Lo que Dios busca es el corazón. ¿Qué más valiosa que nuestra vida? Padre, diga conmigo si usted está aquí en esta conexión, si alguien lo invitó, le mandó este link y nunca ha hecho una oración de entrega. Diga en voz alta: Padre, te doy gracias por estar escuchando esta palabra. Ahora reacciono dándote mi corazón. Reconozco que cuando yo he dirigido mi vida, no lo he hecho bien, la he arruinado, me he desviado, he pecado. Te pido perdón, perdona mis pecados y lávame con aquella sangre que derramaste en sacrificio por amor a mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida y de ahora en adelante renuncio al pecado, renuncio al mal y a toda maldad que haya controlado mi vida, y yo le di el control, consciente o inconsciente. Le doy el control a Dios, al Espíritu Santo, que tú me dirijas. Ayúdame en toda necesidad que tengo, pues tú eres Dios todopoderoso y de ahora en adelante tú dirige y mandas en mi vida. Gracias, Señor, de todo corazón te pido seguir aprendiendo y que no me sueltes de tu mano. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en esta serie del inicio de este tema. Gracias. Gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias por los libros que nos das. Son muchos temas para compartir, nuevos. Y gracias, Sergio, como siempre, por tu aportación. Nos vemos y le decimos a nuestro productor: ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos.